Un encuentro inesperado. En la vasta expansión de la galaxia de Andrómeda, el poderoso imperio Sorgan reina supremo. Con 1000 sistemas estelares bajo su dominio y una tecnología siglos más avanzada que cualquier otra civilización, los Sorgans se creían invencibles. Su próximo objetivo de conquista, un pequeño y poco notable planeta llamado Tierra. El emperador XYL, el gobernante supremo del imperio Sorgan, se sentaba en su trono de obsidiana, con sus fríos ojos fijos en la pantalla holográfica de la Tierra. Estos humanos primitivos, se burló, serán una buena adición a nuestra fuerza de trabajo esclava. Preparen la flota de invasión. En la Tierra, la vida transcurría como de costumbre, ajena a la amenaza inminente. La doctora Lena Sorenson, una brillante astrofísica, trabajaba hasta tarde en el observatorio cuando una anomalía llamó su atención. Un objeto masivo, más grande que cualquier asteroide registrado, se precipitaba hacia la Tierra a una velocidad imposible. El corazón de Lena se aceleró mientras verificaba sus hallazgos. Esto no era un fenómeno natural. Inmediatamente contactó al Consejo de Defensa Global, una organización secreta encargada de proteger la Tierra de amenazas extraterrestres. «Habla la doctora Sorenson», dijo, con la voz temblorosa. «Tenemos una situación de código rojo. Un objeto no identificado está en curso de colisión con la Tierra. Creo que es una nave espacial». El almirante Nolan Reeves, el severo comandante del Consejo de Defensa Global, recibió el mensaje de Lena con una expresión sombría. Siempre había sabido que este día llegaría. «Inicien el protocolo de defensa planetaria Omega», ordenó. «No caeremos sin luchar». A medida que la noticia de la inminente invasión alienígena se extendía, el pánico se apoderó de las naciones de la Tierra. Los líderes mundiales se apresuraron a dejar de lado sus diferencias y unirse contra la amenaza común. En hogares de todo el planeta, las familias se acurrucaban juntas con miedo, observando los cielos con la respiración contenida. La flota Sorgan, una aterradora armada de elegantes naves de obsidiana, llenó el horizonte, ocultando el sol. La voz del emperador Silot resonó desde los altavoces de la nave insignia, traducida a todos los idiomas humanos. «Pueblo de la Tierra, su planeta ahora pertenece al imperio Sorgan. Ríndanse de inmediato y sus vidas podrán ser perdonadas. Resistan y enfrenten la aniquilación». El pueblo de la Tierra tembló ante las palabras del emperador, pero una chispa de desafío se encendió en sus corazones. No se irían en silencio hacia la noche. Lucharían por su hogar, su libertad y su propia supervivencia. El escenario estaba listo para una batalla que determinaría el destino no solo de la Tierra, sino de toda la galaxia. Los humanos, vastamente superados en tecnología y número, estaban listos para enfrentar a los invasores Sorgan. Tenían una ventaja que los Sorgans nunca podrían entender: el indomable espíritu humano. El imperio contraataca. La flota de invasión Sorgan se cernía ominosamente en los cielos de la Tierra, proyectando sombras siniestras sobre la superficie del planeta. El emperador Silo, con los ojos brillando de malicia, dio la orden de comenzar el asalto. Enjambres de cazas Sorgan descendieron sobre las principales ciudades de la Tierra, con sus armas preparadas para incinerar cualquier resistencia. El ejército humano, muy superado en armamento, luchó valientemente, pero fue rápidamente abrumado. Los cielos ardían con los fuegos de la guerra mientras los alienígenas arrasaban las defensas de la humanidad. En medio del caos, el almirante Reeves y su equipo en el Consejo de Defensa Global trabajaban frenéticamente para activar las defensas planetarias ocultas de la Tierra, una red de plataformas láser orbitales y cañones de riel terrestres desarrollados en secreto durante décadas para contrarrestar precisamente una amenaza así. Con un estruendo atronador, los cañones de riel lanzaron sus proyectiles, cada uno una lanza de tungsteno de 20 pies capaz de perforar la armadura alienígena más resistente. Las plataformas láser orbitales dispararon cegadores rayos de energía concentrada, cortando las naves Sorgan como un cuchillo caliente en mantequilla. Los Sorgans, tomados por sorpresa por la inesperada resistencia de la Tierra, retrocedieron ante la embestida. Sus cazas caían del cielo en restos llameantes, y sus naves de guerra se estremecían bajo el implacable bombardeo. El emperador Siof,
enfurecido por el contratiempo, ordenó a sus naves que presionaran el ataque. La flota Sorgan desató un devastador bombardeo, reduciendo ciudades a escombros e incinerando a millones en un instante. En el suelo, las fuerzas humanas libraban batallas desesperadas contra los invasores alienígenas. En las ruinas de la ciudad de Nueva York, un batallón de marines hizo su última resistencia contra una horda de tropas de choque Sorgan. El sargento Ramírez, con el rostro manchado de sangre y suciedad, arengó a sus hombres para una carga final. «Este es nuestro hogar», rugió sobre el estruendo de la batalla. «No dejaremos que estos bastardos nos lo quiten. Por la tierra». Con un grito desafiante, los marines se lanzaron hacia adelante, enfrentándose a los Sorgans en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Lucharon con una ferocidad que aturdió a los alienígenas, alimentados por la desesperada necesidad de proteger a sus seres queridos y su modo de vida. Sobre el campo de batalla, la doctora Lina Sorenson trabajaba febrilmente para analizar la tecnología Sorgan, buscando cualquier debilidad que pudieran explotar. Su equipo de científicos y hackers, recluidos en un búnker subterráneo secreto, corría contra el tiempo para descifrar los códigos de comunicación de los alienígenas e interrumpir sus sistemas. A medida que la batalla continuaba, el costo para ambos bandos era asombroso. Las ciudades de la Tierra yacían en ruinas. Su población, diezmada. La flota Sorgan, aunque maltrecha y ensangrentada, seguía siendo una fuerza formidable. Su tecnología avanzada seguía siendo una ventaja abrumadora. Pero los humanos se negaron a ceder. Siguieron luchando, impulsados por una feroz determinación de proteger su hogar y su especie. Ante probabilidades abrumadoras, encontraron fuerza en la unidad, en los lazos inquebrantables de familia y amistad. La guerra por la tierra apenas había comenzado, y los humanos sabían que el camino por delante sería largo y sangriento. Pero también sabían que nunca dejarían de luchar, nunca dejarían de resistir hasta que su planeta fuera libre una vez más. Los Sorgans habían venido a conquistar, pero habían subestimado el poder del espíritu humano. Pronto aprenderían el verdadero significado de la palabra resistencia. La resistencia guerrillera humana. Tras la invasión Sorgan, la Tierra yacía en ruinas. Los ocupantes alienígenas habían establecido un régimen brutal, esclavizando a los humanos supervivientes y despojando al planeta de sus recursos. Pero incluso en los tiempos más oscuros, la llama de la resistencia se negó a extinguirse. De las cenizas del viejo mundo, surgió una nueva estirpe de guerreros humanos. Eran los combatientes de la resistencia, hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida que se habían alzado en armas contra los opresores Sorgan. Liderada por la carismática e intrépida Ma Korsova, una exoperaria de Spetsnaz, la resistencia libró una implacable guerra de guerrillas contra los alienígenas. En las remotas montañas de Siberia, Ma y su equipo de curtidos combatientes establecieron una base secreta, un santuario para la resistencia. Desde allí, lanzaron audaces incursiones en las líneas de suministro Sorgan, sabotearon la infraestructura alienígena y liberaron a prisioneros humanos de los campos de esclavos de los invasores. Los Sorgans, no acostumbrados a enfrentar una oposición tan tenaz, se encontraron empantanados en una ocupación brutal y costosa. Su tecnología avanzada, aunque formidable, era de poca utilidad contra las tácticas de golpear y correr de la resistencia. Mila y sus combatientes eran fantasmas, atacando rápidamente y desapareciendo en las sombras. Usaban el terreno a su favor, atrayendo a las patrullas Sorgan a emboscadas y desapareciendo en la naturaleza antes de que los alienígenas pudieran tomar represalias. En las ruinas de Tokio, otra célula de resistencia liderada por el brillante hacker Riku Nakamura libraba un tipo diferente de guerra contra los Sorgans. Riku y su equipo de cyberpunks se infiltraron en las redes de comunicación de los alienígenas, interrumpiendo sus operaciones y proporcionando información falsa a sus comandantes. Los éxitos de la resistencia comenzaron a inspirar esperanza entre la población humana esclavizada. En reuniones secretas y conversaciones susurradas, se corrió la voz. La lucha no había terminado. Los humanos nunca se someterían al dominio alienígena. A medida que la resistencia se volvía más audaz, los Sorgans respondieron con una brutalidad creciente. Lanzaron feroces represalias contra los presuntos simpatizantes rebeldes,
torturando y ejecutando a cualquiera que creyeran que estaba ayudando a la resistencia. Pero por cada combatiente de la resistencia que mataban, 2 más ocupaban su lugar. Los humanos se adaptaron, evolucionaron y continuaron su lucha, impulsados por una sed insaciable de libertad. En el corazón de la resistencia, Mila y Riku forjaron una alianza improbable. Juntos, tramaron un plan audaz para atacar el corazón mismo de la ocupación Sorgan, el centro de mando fuertemente custodiado en las ruinas de Londres. El plan era arriesgado, casi suicida, pero los líderes de la resistencia sabían que debían tomar la iniciativa. Si podían decapitar al liderazgo Sorgan en la Tierra, sumirían a las fuerzas alienígenas en el desorden y le darían a la rebelión humana una oportunidad de luchar. Mientras los combatientes de la resistencia se preparaban para su misión más audaz hasta el momento, sabían que las probabilidades estaban en su contra. Pero también sabían que llevaban las esperanzas y los sueños de toda la humanidad sobre sus hombros. Los Sorgans habían conquistado la Tierra, pero no habían conquistado el espíritu humano. Y mientras ese espíritu ardiera con fuerza, la resistencia nunca moriría. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que sacudiría los cimientos mismos de la ocupación Sorgan. Los humanos, armados con poco más que coraje e ingenio, estaban a punto de recordar a los alienígenas porque nunca deberían haber subestimado el poder de una especie que lucha por su propia existencia. El cambio de marea. En el corazón de la Londres ocupada por los Sorgan, el centro de mando alienígena se erigía como un monolito de opresión. Sus elegantes muros negros erizados de armamento avanzado. Dentro, los comandantes Sorgan planeaban sus próximos movimientos, confiados en su dominio sobre la tierra conquistada. Pero sin que los alienígenas lo supieran, un pequeño grupo de combatientes de la resistencia se había infiltrado en la ciudad, moviéndose silenciosamente a través de las ruinas y las sombras. Makor Soba y Riku Nakamura, el dúo improbable que había unido a las desesperadas células de resistencia, lideraban el camino. Su plan era audaz, rozando lo imposible. Atacarían el corazón mismo de la ocupación Sorgan, destruyendo el centro de mando y eliminando al liderazgo alienígena de un solo golpe. Al acercarse a la instalación fuertemente custodiada, Mai y su equipo sabían que estaban entrando en la boca del lobo. Los Sorgans habían fortificado el centro de mando con su tecnología más avanzada y sus guerreros más despiadados. Pero los combatientes de la resistencia no se inmutaron. Se habían entrenado para este momento, perfeccionando sus habilidades y su determinación en el crisol de la ocupación. Estaban dispuestos a dar sus vidas por la oportunidad de asestar un golpe a sus opresores. Al amparo de la noche, Mai y su equipo violaron las defensas exteriores del centro de mando utilizando una combinación de piratería informática, sabotaje y tácticas de guerrilla a la antigua. Se abrieron paso a través de los guardias Sorgan, sus armas resplandeciendo en la oscuridad. Dentro del centro de mando, el caos estalló cuando los combatientes de la resistencia irrumpieron en la sala de control. Los comandantes Sorgan, tomados por sorpresa por el repentino asalto, se apresuraron a montar una defensa, pero era demasiado tarde. Mila y su equipo desataron una devastadora andanada de explosivos y pulsos electromagnéticos dirigidos a los sistemas críticos del centro de mando. La tecnología alienígena, tan avanzada y aparentemente invulnerable, se desmoronó bajo la embestida. Mientras el centro de mando ardía, los comandantes Sorgan cayeron uno por uno, abatidos por el asalto implacable de los combatientes de la resistencia. Al final, solo el comandante supremo, un imponente alienígena con ojos como estrellas frías, quedó en pie. Más se enfrentó al comandante, con su arma apuntando a su pecho. «Esto es por la tierra», gruñó, su voz cargada con el peso de todas las vidas perdidas, todo el sufrimiento soportado. El comandante, con el rostro contraído por la rabia y la incredulidad, se abalanzó sobre Mela en un último y desesperado ataque. Pero Mila fue más rápida. Apretó el gatillo y el comandante cayó, su sangre vital formando un charco en el frío suelo de metal. Con el centro de mando destruido y el liderazgo Sorgan eliminado, la marea de la guerra comenzó a cambiar. En todo el mundo, las células de resistencia humanas, envalentonadas por la victoria en Londres, lanzaron una ofensiva coordinada contra los ocupantes alienígenas. En las calles de París, en las selvas de América del Sur,
En las arenas del desierto de Oriente Medio, los humanos lucharon con renovado vigor y determinación. Atacaron las líneas de suministro Sorgan, liberaron campos de esclavos y reclamaron sus ciudades, manzana por manzana. Los Sorgans, con su estructura de mando en desorden y su moral destrozada, comenzaron a flaquear. Habían subestimado a los humanos, descartándolos como primitivos y débiles. Ahora pagaban el precio de su arrogancia. A medida que la noticia de la victoria de la resistencia se extendía, la esperanza se reavivó en los corazones de la población humana esclavizada. Se levantaron en desafío, uniéndose a la lucha contra sus opresores alienígenas. La guerra por la Tierra estaba lejos de terminar. Pero por primera vez desde la invasión, el equilibrio de poder había cambiado. Los humanos, una vez conquistados y esclavizados, eran ahora los que estaban a la ofensiva, impulsados por un espíritu inquebrantable y una determinación inquebrantable de reclamar su mundo. Los Sorgans, que una vez se creyeron invencibles, ahora se enfrentaban a un enemigo como nunca antes habían encontrado. Habían desatado una furia que nunca podrían esperar contener. La furia de una especie que lucha por su libertad, su dignidad y su propia supervivencia. Una furia desatada. Con las fuerzas de ocupación Sorgan tambaleándose por el devastador golpe asestado por la resistencia en Londres, el ejército humano vio su oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. El almirante Nolan Reeves, el canoso comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, sabía que había llegado el momento de una ofensiva global coordinada. Desde bases ocultas y búnkeres subterráneos, los restos de los ejércitos de la Tierra se movilizaron para la mayor batalla de la historia humana. Los tanques salieron de hangares camuflados, sus motores rugiendo con la promesa de retribución. Los aviones de combate surcaron los cielos, sus pilotos ansiosos por enfrentarse a los invasores alienígenas en un combate mortal. En las ruinas de la ciudad de Nueva York, la capitana Jessica Rawlins, una brillante estratega y veterana de la invasión Sorgan, lideró un audaz asalto a la fortaleza fuertemente fortificada de los alienígenas en Manhattan. Sus tropas, una mezcla heterogénea de soldados regulares y combatientes de la resistencia, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y la ira justa. Calle por calle, edificio por edificio, se enfrentaron a los defensores Sorgan en una brutal guerra urbana. Los humanos, superados en número y armamento, confiaron en su ingenio y su coraje para igualar las probabilidades. Usaron el laberinto de túneles de metro y rascacielos de la ciudad a su favor, tendiendo trampas y emboscadas para los alienígenas en cada esquina. En los cielos, el líder de escuadrón Akira Tanaka y su ala de avanzados drones de combate se enfrentaron a las fuerzas aéreas Sorgan en un vertiginoso ballet de la muerte. Los drones, controlados por pilotos humanos desde búnkeres subterráneos, danzaban y se abrían paso a través de las formaciones alienígenas, desatando una lluvia de misiles y fuego láser. Los Sorgans, con sus naves de guerra antes invencibles, ahora maltrechas y llenas de cicatrices, contraatacaron con la furia de una bestia acorralada. Hicieron llover destrucción sobre las fuerzas humanas, sus armas avanzadas abriendo brechas en las filas de las fuerzas de defensa de la Tierra. Pero los humanos no serían negados. Lucharon con un salvajismo y una determinación que aturdieron a los alienígenas, avanzando incluso mientras sus camaradas caían a su alrededor. Sabían que esta era su última oportunidad, su última resistencia contra los invasores que habían devastado su mundo. En el fragor de la batalla, el almirante Reeves recibió una comunicación de la doctora Lena Sorenson, la brillante científica que había detectado por primera vez la invasión Sorgan. Lena y su equipo habían logrado un gran avance, descubriendo una debilidad crítica en la tecnología de los alienígenas. Si podían explotar esta debilidad, podrían volver las propias armas de los Sorgan en su contra, neutralizando su ventaja tecnológica y dando a las fuerzas humanas una oportunidad de luchar. El almirante Reeves no perdió tiempo en transmitir la información a sus tropas. En todo el mundo, soldados humanos y combatientes de la resistencia se armaron con dispositivos improvisados diseñados para atacar la vulnerabilidad de los Sorgan. En las ruinas de Moscú, en las selvas de África, en las montañas de Afganistán, los humanos lanzaron un asalto coordinado contra las fuerzas alienígenas. Atacaron con una furia desatada, una rabia primigenia nacida de años de sufrimiento y opresión.
Los Organs, tomados por sorpresa por el repentino aumento de la resistencia humana, comenzaron a flaquear. Sus armas, una vez el pináculo de la tecnología avanzada, ahora se volvían contra ellos, explotando en sus manos y dejando sus naves indefensas. A medida que la marea de la batalla cambiaba, los humanos aprovecharon su ventaja. Avanzaron, sus gritos de guerra resonando en el paisaje devastado. Lucharon no solo por sus propias vidas, sino por las vidas de sus hijos, por el futuro de su especie. Al final, fue el indomable espíritu humano lo que resultó ser la perdición de los Organ. Los alienígenas, a pesar de todo su poder tecnológico, no podían comprender las profundidades de la resiliencia humana, los lazos inquebrantables de amor y lealtad que unían a los defensores de la Tierra. La humanidad ascendente. Mientras la última nave de guerra Sorgan huía de la órbita de la Tierra, dejando un rastro de humo y escombros, un silencio atónito cayó sobre el planeta. Por primera vez en años, los cielos estaban libres de invasores alienígenas, y los supervivientes humanos emergieron de sus escondites para presenciar las secuelas de su victoria. En las ruinas de las grandes ciudades, en los paisajes calcinados y áridos, los humanos se reunieron para celebrar su triunfo y llorar a sus caídos. Habían pagado un precio terrible por su libertad, con innumerables vidas perdidas y naciones enteras devastadas. Pero incluso en medio de su dolor, había un sentimiento de orgullo, de unidad inquebrantable. Los humanos se habían enfrentado a un enemigo que había conquistado 1000 mundos, un enemigo que los había descartado como primitivos y esclavos. Y contra todo pronóstico, habían salido victoriosos. El almirante Nolan Reeves, con su uniforme andrajoso y manchado de sangre, se paró ante una multitud que lo aclamaba en el corazón de una ciudad de Nueva York liberada. Su voz, producto de la tensión de la batalla, resonó con la convicción de un hombre que había visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Hoy le hemos mostrado a la galaxia lo que significa ser humano, declaró, sus ojos brillando con lágrimas de alegría y tristeza. Hemos demostrado que nunca nos doblegaremos ante la tiranía, que nunca renunciaremos a nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras propias almas. En todo el planeta, escenas similares se desarrollaron mientras los supervivientes humanos se unían para reconstruir su mundo destrozado. Sabían que el camino por delante sería largo y duro, que las cicatrices de la ocupación Sorgan tardarían generaciones en sanar. Pero también sabían que tenían algo que ningún invasor alienígena podría quitarles jamás. El espíritu inquebrantable de la humanidad, la feroz determinación de resurgir de las cenizas y construir un futuro mejor. En los meses y años que siguieron, los humanos se pusieron a trabajar con un nuevo sentido de propósito. Reconstruyeron sus ciudades, su infraestructura, su propia civilización, sacando fuerza de los lazos de comunidad y del conocimiento de que se habían enfrentado a lo peor que la galaxia tenía para ofrecer y habían salido fortalecidos. La historia de la resistencia de la Tierra contra el Imperio Sorgan se extendió como la pólvora por las estrellas, inspirando a otras especies oprimidas a levantarse contra sus propios señores alienígenas. Los humanos, una vez descartados como primitivos e insignificantes, ahora se convirtieron en un símbolo de esperanza y desafío, un faro de luz en una galaxia envuelta en oscuridad. Y mientras la raza humana daba sus primeros y tímidos pasos hacia el cosmos más amplio, lo hicieron con un nuevo sentido de unidad y propósito. Habían aprendido por las malas que eran más fuertes juntos, que sus diferencias palidecían en comparación con los lazos que los unían como especie. Los Organs, en su arrogancia, habían buscado conquistar y esclavizar a la humanidad. Pero al hacerlo, habían desatado un poder que nunca podrían esperar contener. El poder del espíritu humano, la sed insaciable de libertad y justicia. Mientras las naves estelares humanas se aventuraban en la galaxia, llevando las cicatrices de su larga lucha, llevaban consigo un mensaje para todos los que buscaran oponerse a ellos. Era un mensaje escrito con sangre y sacrificio. Un mensaje que resonaría a través de los siglos. Nunca subestimes a los humanos, porque lucharán con cada fibra de su ser, con cada onza de su fuerza para defender su derecho a vivir libres. Y al final, siempre prevalecerán. Porque el espíritu humano es una fuerza que nunca puede ser conquistada, nunca ser extinguida. Los Organs habían aprendido esta lección por las malas, y su imperio, una vez poderoso,
ahora yacía en ruinas, un testimonio de la locura de su arrogancia. Y mientras los humanos tomaban su lugar entre las estrellas, lo hicieron con el conocimiento de que se habían ganado su ascendencia a través de los fuegos de la adversidad, a través de los lazos inquebrantables de su humanidad común. La galaxia nunca volvería a ser la misma, porque los humanos habían llegado, y nunca más se contentarían con ser meros espectadores en el gran drama del cosmos. Forjarían su propio destino, trazarían su propio camino, y ay de cualquiera que se interpusiera en su camino. Porque los humanos le habían mostrado al universo el verdadero significado del coraje, de la resiliencia, del espíritu indomable que arde en el corazón de cada hombre, mujer y niño. Y mientras ese espíritu perdurara, mientras los humanos permanecieran unidos como uno solo, no había fuerza en la galaxia que pudiera esperar derrotarlos. El precio del primer contacto. El laboratorio de cartografía estelar a bordo de la UES Geraisen vibraba de tensión mientras la capitana Sarachin observaba el anómalo patrón de señal que danzaba en su pantalla holográfica. Después de 15 años de exploración del espacio profundo, pensó que había visto todo lo que el cosmos podía ofrecerle. Estaba equivocada. «Doctor Rivera, ¿está viendo esto?», preguntó Sara, con sus ojos oscuros fijos en los pulsos rítmicos que parecían desafiar toda explicación natural. El científico jefe de la nave se ajustó sus gafas de montura metálica, su rostro curtido iluminado por el brillo azul de la pantalla. «Nunca he visto nada igual, capitana. La estructura de la señal sugiere un origen artificial, pero su complejidad». Sacudió la cabeza con asombro. «Esto está más allá de cualquier cosa en nuestra base de datos». La Geraisen había estado cartografiando los confines de la nebulosa de Carina cuando detectaron la señal por primera vez. Lo que comenzó como una débil anomalía evolucionó rápidamente hasta convertirse en el descubrimiento más significativo de la historia humana. La prueba de vida alienígena inteligente. El análisis confirma que proviene de la dirección del sector abandonado, informó el teniente Kip Patel desde su puesto, sus dedos danzando sobre la interfaz áptica. Específicamente, coordenadas 227 Mark 044. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El sector abandonado era una región del espacio que incluso las tripulaciones de salvamento más desesperadas evitaban. Las historias hablaban de naves que se desvanecían sin dejar rastro, de extrañas anomalías temporales que volvían locas a las tripulaciones. La mayoría descartaba esto como cuentos de espaciales, pero Sara había aprendido hace mucho tiempo que tales historias a menudo contenían granos de verdad. «¿Cuánto tiempo hasta que podamos alcanzar la fuente?», preguntó, sabiendo ya que la respuesta no satisfaría a sus superiores en la Tierra. «A velocidad máxima sostenible, 3 semanas», respondió Kai. «Pero, capitana, las órdenes permanentes del comando de la flota para el sector abandonado son claras. No entrar sin autorización explícita». Sara se enderezó el uniforme, un hábito que desarrolló durante sus días en la academia. «Y si esperamos la autorización, todos los carroñeros y operadores independientes del sector nos ganarán. Esto podría ser el primer contacto, teniente. No podemos permitir que la burocracia se interponga en el camino del descubrimiento más importante de la historia humana». La tripulación del puente intercambió miradas. Conocían a su capitana lo suficiente como para reconocer la determinación en su voz. Sara había construido su carrera sobre riesgos calculados, sobre saber cuándo seguir órdenes y cuándo confiar en sus instintos. Este era uno de esos momentos. «Trace un rumbo», ordenó. «Pero primero, envíe un mensaje al comando de la flota. Dígales». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Dígales que estamos investigando una amenaza potencial para las rutas de transporte colonial humano». El doctor Rivera levantó una ceja. «Eso no es del todo exacto, capitana». «No», asintió Sara. «Pero tampoco es del todo falso. Sea lo que sea que esté ahí fuera, tenemos que encontrarlo primero. La humanidad no está preparada para que una situación de primer contacto se convierta en una fiebre del oro sin control». Mientras la Geraisen alteraba su rumbo, Sara no podía quitarse la sensación de que estaban cruzando un umbral del que no habría retorno.
La reputación del sector abandonado de tragarse naves enteras no era solo un cuento espacial o superstición. Algo había alejado a todos de esta región del espacio, y estaban a punto de descubrir qué era. Las siguientes 3 semanas pasaron en una neblina de preparación y creciente tensión. Sarah aprovechó el tiempo para entrenar a su tripulación sin descanso, ejecutando todos los escenarios de primer contacto que podía imaginar. La Geraisen no era una nave de guerra. Era una nave de exploración de espacio profundo con capacidades defensivas mínimas. Si encontraban algo hostil, sus únicas ventajas serían el ingenio humano y el factor sorpresa. El día 22, lo encontraron. Contacto. La voz de Kai cortó la tranquila eficiencia del puente. Alcance visual en 30 segundos. El visor principal cambió. Los filtros se ajustaron automáticamente para compensar la radiación ambiental de la nebulosa. Lo que vieron dejó incluso a los miembros más experimentados de la tripulación sin palabras. Una enorme estación espacial colgaba contra el telón de fondo de gases estelares arremolinados. Su arquitectura no se parecía a nada que los ojos humanos hubieran visto jamás. La estructura parecía desafiar la ingeniería convencional con curvas amplias y ángulos imposibles que sugerían que sus constructores habían dominado una física que la humanidad aún no había descubierto. ¿Signos de vida?, preguntó Sarah, su voz apenas un susurro. Ninguno detectado, informó Kai. Pero hay una producción de energía significativa. La estación no está muerta. Está esperando. Antes de que Sarah pudiera responder, una nueva señal interrumpió sus canales de comunicación. A diferencia de los pulsos rítmicos que los habían llevado hasta aquí, esta era una transmisión clara, un mensaje para la nave que se aproximaba. Una voz sintetizada habló en perfecto inglés, provocando escalofríos en la tripulación del puente. Han sido elegidos. Aproxímense a la bahía de Atraque 7 y prepárense para la evaluación de integración. El incumplimiento resultará en la terminación inmediata. Sarah intercambió miradas con su personal superior. Era el momento. El primer contacto oficial de la humanidad con una inteligencia alienígena, y venía con un ultimátum. Todo para lo que se habían preparado, cada protocolo y procedimiento, de repente parecía inadecuado. ¿Opciones?, preguntó, sabiendo que lo que decidieran en los próximos momentos resonaría en la historia humana. El doctor Rivera habló primero, su curiosidad científica luchando con la precaución. El hecho de que se comunique en inglés sugiere capacidades de traducción avanzadas. Nos ha estado observando, estudiándonos, quizás durante más tiempo del que hemos estado en el espacio. O podría ser una trampa, añadió Kai. Todas las historias sobre el sector abandonado terminan con naves desapareciendo. Quizás esta es la razón. Sarah estudió la arquitectura imposible de la estación, su silenciosa majestuosidad. No habían llegado tan lejos para dar marcha atrás. Preparen un paquete de primer contacto en todas las frecuencias. Incluyan nuestros registros históricos, logros científicos y base de datos cultural. Mostrémosles quiénes somos, hizo una pausa y luego añadió, y pongan todos los sistemas defensivos en línea, por si no les gusta lo que ven. Mientras la Geraisen se acercaba a su bahía de atraque designada, Sarah no pudo evitar sentir que la humanidad estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. No estaban listos. Ninguna especie podría estar verdaderamente lista para un momento como este. Pero listos o no, el primer contacto estaba sucediendo, y las consecuencias remodelarían la civilización humana para siempre. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de una cadena de eventos que demostraría a la galaxia que la mayor fortaleza de la humanidad no residía en su tecnología o sus armas, sino en su implacable determinación de sobrevivir y prosperar contra probabilidades imposibles. La fuerza oculta. El procedimiento de atraque no se parecía a nada en el manual de operaciones de la UES Geraisen. Mientras se acercaban a la bahía designada, fuerzas invisibles tomaron el control de la nave, guiándola con una precisión que hacía que sus mejores sistemas automatizados parecieran primitivos en comparación. Sarah se paró en la esclusa de aire con su equipo de primer contacto. Cada miembro fue elegido no solo por su experiencia, sino por su capacidad para pensar sobre la marcha. El doctor Rivera jugueteaba con su escáner de mano,
mientras que la jefa de seguridad Maya Wong revisaba su arma por cuarta vez. Recuerden, se dirigió Sara a su equipo. Estamos representando a toda la humanidad. Sea lo que sea que encontremos al otro lado de esta puerta, mantenemos el protocolo y permanecemos alerta. La esclusa de aire se cicló, revelando un corredor que parecía extenderse infinitamente en ambas direcciones. La arquitectura era aún más impresionante de cerca. Las superficies que parecían sólidas desde un ángulo se volvían translúcidas desde otro, creando un entorno que desafiaba la percepción humana. Atmósfera es respirable, informó el doctor Rivera, estudiando sus lecturas. Temperatura y presión dentro del rango normal de la Tierra. Es casi como si nos estuviera esperando, terminó Maya, su entrenamiento táctico evidente en la forma en que escaneaba su entorno. La voz sintetizada que los había saludado antes volvió a hablar, ahora pareciendo venir de todas partes a la vez. Bienvenidos, humanos. Han demostrado coraje al aceptar nuestra invitación. Ahora serán puestos a prueba. Antes de que alguien pudiera responder, el corredor frente a ellos se transformó. Lo que había sido un camino recto de repente se retorció, con secciones rotando y realineándose como piezas de un rompecabezas imposible. Sigan el camino, ordenó la voz. El potencial de su especie será evaluado a través de sus acciones, no de sus palabras. Sara intercambió miradas con su equipo. Se habían preparado para muchos escenarios de primer contacto, pero nada como esto. Manténganse juntos, ordenó. Pase lo que pase, lo enfrentaremos como uno. A medida que avanzaban más profundamente en la estación, cada cámara presentaba nuevos desafíos. Una sala probó sus habilidades para resolver problemas con estructuras cristalinas que debían alinearse para crear patrones de energía específicos. Otra desafió su toma de decisiones éticas con complejos escenarios morales proyectados como simulaciones hiperrealistas. No solo están probando nuestra inteligencia, observó el doctor Rivera después de que navegaron con éxito un rompecabezas particularmente desafiante que involucraba el entrelazamiento cuántico. Están evaluando las características fundamentales de nuestra especie. Maya asintió sombríamente. Y observando cómo manejamos la presión. Estas pruebas se están volviendo progresivamente más difíciles. Sara había notado el mismo patrón. Cada desafío parecía diseñado para llevarlos a sus límites, y luego más allá. Pero algo más se estaba volviendo claro. La estación no solo los estaba probando. Estaba aprendiendo de ellos, adaptando sus desafíos en función de sus respuestas. Horas después de su exploración, llegaron a una vasta cámara que los dejó sin aliento. Pantallas holográficas llenaban el espacio, mostrando imágenes de la historia de la Tierra, desde los primeros pasos de la humanidad fuera de África hasta su actual expansión en el espacio. Su especie nos intriga, anunció la voz de la estación. Carecen del propósito unificado del colectivo, la sofisticación tecnológica de los ascendidos o las ventajas biológicas de los evolucionados. Sin embargo, persisten. Se adaptan. Superan obstáculos que, según todo análisis lógico, deberían destruirlos. Las imágenes cambiaron, mostrando momentos de triunfo humano contra probabilidades abrumadoras, soluciones innovadoras a problemas aparentemente imposibles, victorias arrebatadas de las fauces de la derrota. Pero ahora enfrentan la extinción, continuó la voz, mostrando nuevas imágenes. Los recursos menguantes de la Tierra, los efectos del cambio climático, las crecientes tensiones entre los mundos coloniales. Sara dio un paso adelante. Somos conscientes de nuestros desafíos. Por eso estamos aquí, buscando soluciones, construyendo alianzas, tratando de asegurar la supervivencia de la humanidad. Y es por eso, respondió la voz, que fueron elegidos. El centro de la cámara se abrió, revelando un pedestal que sostenía lo que parecía ser una pequeña esfera cristalina. Dentro de ella, patrones de luz danzaban como relámpagos atrapados. Esta es la llave del nexo, explicó la voz. Contiene el conocimiento combinado de 1000 civilizaciones extintas, especies que alcanzaron la maestría tecnológica pero carecieron de la sabiduría para sobrevivirla. Somos sus guardianes, encargados de encontrar sucesores dignos.
La mano de Maya se movió instintivamente hacia su arma. ¿Y cuál es el truco? El truco, como usted dice, es la supervivencia. Otras especies han detectado la presencia de la llave. Vienen ahora, creyendo que su tecnología superior les da el derecho a reclamarla. Pero el verdadero valor no reside en el avance tecnológico, sino en la capacidad de usar el conocimiento sabiamente. Como si fuera una señal, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. El escáner del Dr. Rivera cobró vida con nuevas lecturas. Múltiples naves saliendo de FTL. Firmas de energía diferentes a todo lo que tenemos en nuestra base de datos. La mente de Sara corrió. Estaban a punto de enfrentarse a especies con tecnología muy superior a las capacidades de la Tierra. Y todo lo que se interponía entre ellos y la llave era una nave de investigación con capacidades defensivas mínimas. La voz de la estación habló por última vez. Ahora, humanos, muéstrenos cómo su especie maneja probabilidades imposibles. Su prueba comienza. Mirando los rostros decididos de su equipo, Sara se permitió una pequeña sonrisa. Los alienígenas estaban a punto de aprender por qué la humanidad había sobrevivido a cada catástrofe, cada contratiempo, cada desafío aparentemente insuperable en su historia. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando los humanos eran acorralados. Punto de quiebre. El primer ataque llegó sin previo aviso. Rayos de energía de colores imposibles cortaron el espacio, pasando por poco el casco de la UES Geraisen. A través de las enormes ventanas de observación de la estación, Sara observó cómo 3 naves alienígenas emergían de FTL. Sus naves se asemejaban más a esculturas cristalinas que a naves espaciales convencionales. Múltiples contactos, informó Maya desde su consola táctica. Sus sistemas de armas están, capitana, operan con principios que ni siquiera entendemos. Los dedos del Dr. Rivera volaron sobre los controles de su estación. Las lecturas de energía están fuera de escala. Un impacto directo de esas armas vaporizaría la Geraisen. El oficial al mando de la nave alienígena apareció en su pantalla principal. Un ser de energía arremolinada contenido dentro de un exoesqueleto translúcido. Cuando habló, sus palabras destilaban desprecio. Primitivos, dijo el comandante alienígena, su voz traducida resonando con perfección artificial. ¿Se atreven a reclamar la llave del nexo? Su especie todavía depende de motores de fusión y armas cinéticas. Entréguenla y quizás les permitamos vivir como nuestros súbditos. Sara se enderezó en su silla de mando. Habla la capitana Sara Chen de la UES Geraisen. La llave nos fue confiada después de que pasamos las pruebas de la estación. No tenemos intención de entregarla. La forma del alienígena pulsó con lo que podría haber sido diversión. Pasaron simples rompecabezas diseñados para probar la inteligencia básica. Nosotros hemos dominado las fuerzas fundamentales del universo. Su resistencia es tan fútil como ilógica. Como para enfatizar el punto, una de las naves alienígenas disparó un tiro de advertencia que atravesó los escudos exteriores de la estación como si no estuvieran allí. El mensaje era claro. Sus defensas no significaban nada contra una tecnología tan avanzada. Pero Sara había notado algo durante el intercambio, algo que le dio una idea. Dr. Rivera, Maya, conmigo. Teniente Patel, usted tiene el puente. En la cámara central de la estación, Sara expuso su observación. ¿Vieron cómo sortearon los escudos de la estación? No los sobrecargaron. Igualaron su frecuencia perfectamente. Los ojos del Dr. Rivera se abrieron de par en par. Lo que significa que han estado estudiando la tecnología de la estación, probablemente durante años. Entienden cómo funciona, pero no nos entienden a nosotros, finalizó Maya, comprendiendo. Están tan centrados en la superioridad tecnológica que se han olvidado de la adaptación y la improvisación. Sara asintió. La estación nos eligió por una razón. Esos alienígenas ahí fuera son como alguien que ha memorizado un libro de texto, pero nunca aprendió a pensar fuera de él. Tenemos que mostrarles por qué eso es peligroso. Trabajaron rápidamente, el plan de Sara tomando forma mientras interconectaban los sistemas de su nave con la antigua tecnología de la estación. No era elegante,
conexiones improvisadas y adaptaciones improvisadas que habrían hecho que cualquier ingeniero se estremeciera, pero no necesitaba ser bonito. Solo necesitaba funcionar. Sus naves se están posicionando, informó Kai por el comunicador. Se están preparando para un asalto completo. La imagen del comandante alienígena apareció de nuevo, esta vez en todas las pantallas de la estación. Su tiempo se ha acabado. Primitivos. Entreguen la llave o serán destruidos. Sara se permitió una pequeña sonrisa. Saben, hay algo que deberían entender sobre los humanos. Tenemos un dicho, la necesidad es la madre de la invención. Cuando estamos acorralados, es cuando somos más peligrosos. Asintió al doctor Rivera, quien activó su sistema improvisado. La red eléctrica de la estación, diseñada para operar con elegante precisión, fue repentinamente inundada con la energía cruda y sin refinar del motor de fusión de la Geraisen. Las advertencias sonaron mientras los sistemas de seguridad eran anulados. La sofisticada tecnología de la estación se vio forzada a manejar la energía de formas para las que nunca fue diseñada. La forma del comandante alienígena parpadeó con lo que podría haber sido confusión. ¿Qué están haciendo? Sus sistemas de energía primitivos son incompatibles con... Exactamente, interrumpió Sara. Son incompatibles. Son ineficientes. Son toscos. Y es precisamente por eso que no pueden predecir lo que harán. Los sistemas de la estación, abrumados por la caótica entrada de energía, comenzaron a reaccionar de maneras que ni humanos ni alienígenas podrían haber predicho. El tejido mismo del espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse mientras la tecnología avanzada de la estación intentaba compensar la primitiva pero masiva oleada de energía. Destruirán la estación, advirtió el comandante alienígena. Su propia nave será destrozada. Quizás, reconoció Sara. Pero hemos sobrevivido a cosas peores. Ustedes. Las naves alienígenas, con su perfecto entendimiento de la tecnología de la estación ahora trabajando en su contra, se encontraron atrapadas en las impredecibles ondas de energía. Sus intentos de compensar usando sus sistemas avanzados solo empeoraron las cosas, ya que cada ajuste de precisión fue respondido con otra oleada de caótico poder de ingeniería humana. La pantalla táctica de Maya mostraba los escudos de las naves alienígenas fluctuando salvajemente. Sus sistemas defensivos están tratando de igualar frecuencias que no se mantienen estables. No pueden adaptarse lo suficientemente rápido porque son demasiado perfectos. El doctor Rivera se dio cuenta. Su tecnología es tan avanzada, tan precisa. Nunca planearon algo tan primitivo. La voz de la estación, silenciosa hasta ahora, volvió a hablar. Observación. Los humanos demuestran una metodología inesperada para la resolución de problemas. Conclusión. Los enfoques alternativos al avance tecnológico merecen un estudio más a fondo. Sara observó cómo las naves alienígenas luchaban contra fuerzas que su tecnología avanzada no podía predecir o controlar. Habían esperado una batalla de superioridad tecnológica. En cambio, recibieron una lección sobre por qué la mayor fortaleza de la humanidad no era tener la mejor tecnología. Era saber cómo usar lo que tenían de maneras que nadie podría anticipar. La verdadera prueba acababa de comenzar. El elemento humano. Los caóticos campos de energía que rodeaban la estación pulsaban con colores imposibles mientras las naves alienígenas luchaban por liberarse. Sus formaciones perfectas se habían disuelto en maniobras desesperadas. Sus sofisticadas armas se volvieron inútiles por las impredecibles fluctuaciones en el espacio-tiempo a su alrededor. Sus escudos están fallando, informó Maya, su pantalla táctica mostrando el colapso en cascada de los sistemas defensivos de los alienígenas. No pueden mantener la estabilidad contra nuestra sobrecarga de energía. Pero la victoria aún no estaba asegurada. La imagen del comandante alienígena apareció de nuevo, su forma etérea ahora crepitando con una ira apenas contenida. Si no podemos tener la llave del nexo, nadie la tendrá. La nave alienígena más grande comenzó a canalizar energía hacia lo que parecía ser su principal conjunto de armas. Van a intentar destruir la estación, advirtió el doctor Rivera. Sus sensores mostraban una acumulación masiva de energía. Las lecturas de energía,
podrían destrozar todo este sector. La mente de Sara corrió. Habían desequilibrado a los alienígenas, pero el caos puro no sería suficiente para evitar que se llevaran todo por delante. Necesitaban algo más, algo únicamente humano. Doctor Rivera, gritó. Usted dijo que la estación contiene el conocimiento de 1000 civilizaciones extintas. ¿Podemos acceder a algo de eso? Los dedos del científico volaron sobre su consola. Parcialmente. Los sistemas de la estación están en flujo, pero estoy detectando flujos de datos masivos. Si pudiéramos interactuar con ellos. Hágalo, ordenó Sara. Maya, mantenga su atención. Hágales pensar que todavía estamos tratando de luchar contra ellos directamente. Mientras Maya se enfrascaba en una danza mortal con las naves alienígenas, usando las armas mínimas de la Jeraisen para obligarlas a mantener sus escudos contra el caótico campo de energía, Sara y el Dr. Rivera trabajaron para acceder a la antigua base de datos de la estación. Mire esto, suspiró el Dr. Rivera, con los ojos muy abiertos mientras fragmentos del conocimiento de civilizaciones muertas hace mucho tiempo fluían por su pantalla. Cada especie abordó la tecnología de manera diferente, pero todas siguieron caminos predecibles de avance. Por eso se extinguieron. No pudieron adaptarse cuando su progreso cuidadosamente planeado fue interrumpido. Sara estudió los datos, un plan formándose en su mente. ¿Podemos usar esto? No la tecnología avanzada en sí, sino los patrones de cómo la desarrollaron. Sí, pero... El Dr. Rivera hizo una pausa, la comprensión amaneciendo en su rostro. Quiere mostrarles su propio futuro. Sara asintió sombríamente. Cada civilización aquí siguió el mismo camino que esos alienígenas. Avance tecnológico perfecto, pero pensamiento rígido e inflexible. Muéstreles a dónde lleva ese camino. Trabajando juntos, comenzaron a alimentar datos específicos a través de los sistemas de la estación, usando el caos que crearon no para destruir, sino para comunicar. Los sistemas holográficos de la estación, alimentados por su inestable fuente de energía, comenzaron a proyectar imágenes en el propio espacio, mostrando el ascenso y la caída de innumerables civilizaciones que habían alcanzado la perfección tecnológica, solo para colapsar cuando se enfrentaban a desafíos inesperados. El ataque de la nave alienígena vaciló mientras sus tripulaciones presenciaban la inevitable conclusión de su camino elegido. La imagen del comandante apareció una vez más, pero esta vez el desprecio en su voz fue reemplazado por la incertidumbre. Estos registros no pueden ser precisos. Su superioridad tecnológica es su debilidad, interrumpió Sara. Se han vuelto tan dependientes del avance perfecto y predecible que han perdido la capacidad de adaptarse. Cada civilización en la base de datos de la estación cometió el mismo error. Pero los humanos, nunca hemos tenido el lujo de la tecnología perfecta. Hemos tenido que improvisar, adaptarnos y superar desde el día en que miramos por primera vez a las estrellas. La masiva acumulación de energía en la nave alienígena comenzó a disiparse mientras el comandante procesaba esta revelación. Ustedes fueron elegidos no a pesar de su tecnología primitiva, sino por ella. Fuimos elegidos porque entendemos algo que ustedes han olvidado, replicó Sara. El verdadero avance no proviene de tener la mejor tecnología. Viene de tener la creatividad para usar cualquier tecnología que tengas de maneras que nadie jamás imaginó. La voz de la estación se unió a la conversación. Confirmación. El enfoque humano para el avance tecnológico representa una metodología no observada previamente. El potencial de supervivencia excede a todas las especies archivadas. Las naves alienígenas comenzaron a apagar sus armas, su formación perfecta rompiéndose mientras los comandantes individuales procesaban las implicaciones de lo que habían presenciado. La forma del comandante parpadeó por última vez. Quizás haya algo que aprender de la imperfección. Mientras la flota alienígena se retiraba, saltando a FTL en una exhibición de luz que habría parecido mágica solo unas horas antes, Sara se volvió hacia su tripulación. Habían logrado algo sin precedentes. La victoria no a través de una tecnología superior o poderío militar, sino a través de la habilidad únicamente humana de convertir sus propias limitaciones en ventajas. Pero mientras observaba las naves alienígenas desaparecer en el vacío,
Sara supo que esto era solo el comienzo. La galaxia pronto aprendería que la mayor fortaleza de la humanidad no estaba en la tecnología que poseían, sino en cómo la usaban. Y esa era una lección que lo cambiaría todo. Legado de estrellas. En los días siguientes a la confrontación, la tripulación de la UES Geraisen trabajó incansablemente para comprender el regalo que se les había dado. La llave del Nexo, ahora integrada de forma segura con sus sistemas, revelaba sus secretos gradualmente, no a través de descargas directas de tecnología avanzada, sino a través de preguntas que los hacían pensar de nuevas maneras. Sara estaba en la cámara central de la estación, observando a su tripulación trabajar. El doctor Rivera apenas había dormido, su emoción palpable mientras colaboraba con la IA de la estación para decodificar el contenido de la llave. Maya había transformado los sistemas defensivos de la estación en algo completamente nuevo, un híbrido de ingenio humano y tecnología antigua. Capitana, la voz de la estación se dirigió a ella, su tono de alguna manera diferente ahora, casi respetuoso. Hemos observado un desarrollo inesperado. Su tripulación no está simplemente accediendo al conocimiento del archivo. Lo están reinterpretando. Sara sonrió. Eso es lo que hacen los humanos. No solo aprendemos, reinventamos, reimaginamos, reconstruimos. Cada pieza de conocimiento se convierte en la base para algo nuevo. La evidencia estaba a su alrededor. Donde las naves alienígenas habían intentado aprovechar la tecnología de la estación en su forma pura, su tripulación había creado interfaces que parecían más obras de arte que ingeniería. Soluciones elegantes nacidas de la necesidad y la imaginación. Mensaje de la Tierra, capitana. La voz de Kai llegó a través de su comunicador. El comando de la flota está... Bueno, están teniendo problemas para creer nuestro informe. Envíenles la prueba, respondió Sara. Pero asegúrense de que entiendan. No se trata de obtener tecnología avanzada. Se trata de aprender a pensar de nuevas maneras. Las bases de datos de la estación habían revelado un patrón que se extendía a lo largo de milenios. Las civilizaciones que se centraban únicamente en el avance tecnológico habían colapsado inevitablemente, incapaces de adaptarse cuando sus sistemas cuidadosamente construidos fallaban. Pero el enfoque caótico, a veces desordenado, de la humanidad hacia el progreso ofrecía algo diferente. Resiliencia nacida de la imperfección. Naves adicionales detectadas, informó Maya. Múltiples firmas, pero son diferentes a las de antes. En la pantalla principal, naves de varios diseños comenzaron a emerger de FTL. Algunas eran cristalinas como sus anteriores atacantes. Otras parecían curvar la luz misma alrededor de sus cascos. Cada una representaba una civilización avanzada diferente, atraída por la noticia de lo que había sucedido aquí. Vienen en busca de comprensión, explicó la voz de la estación. Su victoria ha trastocado los paradigmas establecidos. Sara se enderezó el uniforme. Abra un canal a todas las naves. Los rostros que aparecieron en la pantalla representaban especies que apenas podía comprender. Seres de energía pura, inteligencias cristalinas, entidades que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. Pero en sus expresiones, aquellos que tenían expresiones, vio algo universal. Curiosidad. Bienvenidos a la primera embajada de la humanidad a las estrellas. Comenzó. Tenemos mucho que aprender unos de otros. No como maestros y estudiantes, sino como socios en el descubrimiento. La llave del Nexo no es solo una base de datos de conocimiento perdido. Es un recordatorio de que hay innumerables maneras de resolver el mismo problema. Durante las siguientes horas, representantes de cada especie subieron a bordo. Las cámaras de la estación, una vez silenciosas y estériles, se llenaron con el sonido de conversaciones imposibles mientras los humanos compartían su perspectiva sobre todo, desde la ingeniería hasta el arte, desde la guerra hasta la paz. Notable, observó un ser cristalino, viendo al doctor Rivera explicar cómo habían modificado los sistemas de la estación. Toman la perfección y la hacen imperfecta. Y sin embargo, de alguna manera, funciona mejor. No imperfecta, corrigió Sara. Adaptable. El universo no es perfecto. ¿Por qué deberían serlo nuestras soluciones?
La voz de la estación habló por última vez a las especies reunidas. Análisis final completo. El enfoque humano del avance representa un camino sostenible hacia adelante. Recomendación: establecer un programa de intercambio cultural permanente. Dejen que las lecciones del pasado guíen las innovaciones del futuro. Mientras Sara miraba a los representantes reunidos de una docena de civilizaciones avanzadas, se dio cuenta de que la humanidad les había dado algo que necesitaban desesperadamente. No una mejor tecnología, sino una mejor manera de pensar en ella. La llave del nexo había elegido a los humanos no porque fueran especiales, sino porque eran diferentes. Y en esa diferencia residía el futuro de todas las especies. A las estrellas, Sara levantó una copa en la tradición terrestre de un brindis, un gesto rápidamente imitado por los alienígenas reunidos con sus diversos apéndices. No como conquistadores o súbditos, sino como exploradores en un viaje interminable de descubrimiento. La UES Geraisen regresaría a la Tierra eventualmente, llevando no solo la llave del nexo, sino algo mucho más valioso, la prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad siempre había sido su capacidad para abrazar el caos, celebrar la imperfección y encontrar soluciones brillantes en los lugares más inesperados. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, otras civilizaciones comenzaron a aprender lo que los humanos habían sabido desde el principio. Que el verdadero avance no proviene de tener las mejores herramientas, sino de tener la sabiduría para usar las herramientas que tienes de maneras que nadie más podría imaginar. La era de la tecnología perfecta había terminado. La era de la innovación humana había comenzado. Primer contacto en el espacio profundo. La capitana Sara Chen se encontraba en el visor de la nave minera industrial Borkorse, observando cómo su tripulación maniobraba a través del campo de asteroides en el cinturón de Kuiper. El casco reforzado de la nave crujía bajo la tensión de otro día de trabajo, sus masivos procesadores de mineral zumbando en el fondo. Después de 15 años en operaciones mineras en el espacio profundo, Sara pensó que había visto todo lo que el vacío tenía para ofrecer. Estaba equivocada. Capitana, estamos captando algo raro, gritó Marcus Rodríguez, el operador de sensores de la nave. Sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla holográfica, los dedos danzando sobre la interfaz. No se parece a nada que haya visto antes. Sara se acercó a su puesto, sus botas magnéticas haciendo clic contra la cubierta de metal. Las lecturas del sensor mostraban una firma de energía inusual que emanaba de más allá del campo de asteroides, lejos de cualquier ruta de navegación o concesión minera conocida. Define raro, Marcus. Está estructurado como una canción tocada en matemáticas. Sea lo que sea, no es natural y no es humano. Marcus ajustó los sensores, enfocando la señal con mayor nitidez. Es una llamada de auxilio, Capi. Apostaría mi vida a ello. La tripulación del puente se quedó en silencio. En toda la historia humana, a pesar de décadas de búsqueda, la humanidad nunca había encontrado vida alienígena inteligente. Sara sintió el peso del momento presionando sobre sus hombros. Como capitana minera, no tenía entrenamiento para escenarios de primer contacto. Pero sí tenía algo igualmente valioso: 20 años de experiencia resolviendo problemas en el espacio. Raj, trázanos un rumbo, ordenó a su navegante. Pero manténos a una distancia segura. Y enciende los propulsores de emergencia. Si algo parece extraño, nos largamos. Su tripulación respondió con eficiencia practicada, su entrenamiento superando su emoción. Cuando el Borkorse despejó el campo de asteroides, tuvieron su primer vistazo de la fuente. Dispersas por el espacio como diamantes rotos había docenas de naves, cada una empequeñeciendo fácilmente la nave de Sara. Sus cascos parecían cambiar y fluir como metal líquido, brillando con una luz interna que pulsaba en patrones complejos. Dios mío, susurró Wei desde su puesto. Son hermosas. Las naves alienígenas estaban dispuestas en una esfera aproximada, todas aparentemente incapaces de moverse más allá de un cierto límite. A medida que el Borkorse se acercaba, sus sensores detectaron una barrera invisible, una región del espacio donde el tejido mismo de la realidad parecía torcerse y plegarse. Marcus, transmite en todas las frecuencias, ordenó Sara.
Que sea simple. No queremos hacer el primer contacto con un error gramatical. El mensaje que enviaron fue básico. Habla la capitana Sarah Chen de la nave terrestre Vorkorse. Hemos recibido su señal de socorro. ¿Necesitan ayuda? La respuesta no llegó como palabras, sino como patrones de luz que se ondulaban a través de los cascos de las naves más cercanas. La computadora de la nave trabajó para decodificar el mensaje, traduciendo el lenguaje visual a algo que los humanos pudieran entender. Somos los Nexor, decía la traducción. Estamos atrapados dentro de una anomalía gravitacional cuántica de origen desconocido. Nuestros sistemas no pueden superar sus efectos. Su ayuda sería apreciada. Sarah notó la vacilación en la traducción. Había tratado con suficientes líderes orgullosos de colonias mineras como para reconocer cuando alguien estaba luchando por pedir ayuda. ¿Pueden explicar la naturaleza de la trampa?, preguntó. La respuesta llegó más rápido esta vez. Los patrones de luz eran más urgentes. Nuestros sistemas de propulsión cuántica interactúan adversamente con la anomalía. Cada intento de escapar fortalece su agarre. Hemos estado atrapados durante el equivalente a 3 de sus meses terrestres. Sarah estudió las lecturas del sensor de la anomalía. Las naves Nex eran claramente más avanzadas que cualquier cosa que la humanidad hubiera soñado construir. Su tecnología operaba con principios que la ciencia humana apenas comenzaba a teorizar. Sin embargo, aquí estaban, atrapados en el espacio, recibiendo ayuda de una nave minera. ¿Permiso para hablar libremente, capitana?, preguntó Marcus, con los ojos todavía fijos en las lecturas. Adelante. Estas naves están tratando de abrirse paso a la fuerza con niveles de energía que apenas podemos medir. Pero mira la reacción de la anomalía. Resaltó una sección de los datos del sensor. Es como una trampa de dedo china. Cuanto más tiran, más se aprieta. Sarah sonrió. A veces, las soluciones más simples provenían de los lugares más inesperados. Envía otro mensaje, Marcus. Diles que nos gustaría intentar algo, pero que podrían encontrarlo un poco primitivo. Mientras se transmitía el mensaje, Sarah observó cómo las naves alienígenas pulsaban con nuevos patrones. No pudo evitar preguntarse qué pensarían estos seres avanzados del plan que se estaba formando en su mente. A veces, los problemas más sofisticados requerían las soluciones menos sofisticadas. Enciendan los cables de remolque, ordenó. Todos ellos. Y consíganme una línea directa con la Tierra. Van a querer oír sobre esto. Los enormes cables industriales del Vorkorse, diseñados para arrastrar asteroides y restos, comenzaron a desenrollarse. A lo lejos, las naves Nexor atrapadas continuaban su etéreo espectáculo de luces, sus patrones reflejándose en el polvo y el hielo dispersos del cinturón de Kuiper. El primer contacto no estaba yendo exactamente como nadie lo había imaginado. Pero, de nuevo, las mejores soluciones rara vez lo hacían. El orgullo de los avanzados. La noticia del primer contacto se extendió por la Tierra como la pólvora. En 48 horas, la normalmente tranquila región del cinturón de Kuiper se había convertido en el centro de la atención humana. El Vorkorse, que antes era una simple nave minera, ahora se encontraba rodeado de naves científicas y observadores militares enviados apresuradamente. El embajador ZYXL de los Nex apareció como una proyección holográfica en la improvisada sala de conferencias del Vorkorse, su forma un patrón en constante cambio de luz y figuras geométricas. Alrededor de la mesa se sentaba el equipo de respuesta apresuradamente reunido de la Tierra, la capitana Chen, la doctora Emily Patel del Instituto de Física Cuántica y el comandante James Wilson de la Fuerza Espacial. Su propuesta es... La voz traducida de ZWYXL hizo una pausa, los patrones de luz parpadeando en lo que Sarah había comenzado a reconocer como incomodidad. Interesante. Pero seguramente entienden que nuestras naves operan con principios muy superiores a su desarrollo tecnológico actual. La sugerencia de usar cables de remolque industriales parece primitiva, terminó Sarah, una leve sonrisa jugando en sus labios. A veces, los viejos métodos funcionan mejor, embajador. Nuestros sensores muestran que cada vez que activan sus motores cuánticos,
la fuerza del campo de la anomalía aumenta en un factor de 10. La doctora Patel dio un paso adelante, su tableta mostrando una compleja serie de ecuaciones. Hemos analizado el comportamiento de la anomalía. Parece estar diseñada específicamente para atrapar firmas de energía avanzadas. Cuanto más sofisticada es la tecnología, más fuerte se vuelve su agarre. La forma del embajador Nex cambió a través de varios patrones de color antes de estabilizarse. Sugieren que nos dejemos liberar, como naves acuáticas varadas en la antigüedad de su planeta. El comandante Wilson se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, embajador, estar atrapado con tecnología avanzada parece peor que ser liberado con herramientas simples. La sala de conferencias se quedó en silencio mientras la forma de Svax Soul pulsaba con rápidos cambios de color. Sara había pasado suficiente tiempo comunicándose con los Nex para reconocer esto como su equivalente a un intenso debate interno. Hay otra preocupación, dijo ZXO finalmente. Sus cables, aunque impresionantes para su nivel tecnológico, fueron diseñados para mover asteroides. Los cascos de nuestras naves están compuestos de materiales cuánticos semifluidos. El estrés físico de un enfoque tan primitivo podría causar un daño catastrófico. Sara había anticipado esta objeción. Por eso no vamos a tirar con una sola nave. Presionó un botón, mostrando una pantalla holográfica de su plan. Hemos llamado a todas las naves de remolque disponibles en el sistema solar exterior. Múltiples puntos de contacto, fuerza distribuida. Los principios son simples, pero la ejecución debe ser perfecta. La doctora Patel añadió, también hemos desarrollado un campo de amortiguación de resonancia que debería ayudar a proteger la integridad de sus cascos. Se basa en el estudio de los patrones que sus naves generan naturalmente. La forma del embajador Nexur se estiró hacia arriba, un gesto que Sara había aprendido que indicaba sorpresa. ¿Desarrollaron esto observando las frecuencias de nuestros cascos? En meros días. Los humanos son buenos en el reconocimiento de patrones, dijo Sara encogiéndose de hombros. Tuvimos que serlo. No teníamos computadoras cuánticas avanzadas para hacerlo por nosotros. Las siguientes palabras de Sexol llegaron lentamente, deliberadamente. Nuestra civilización ha viajado entre las estrellas durante 50.000 de sus años. Hemos encontrado y resuelto problemas que sus científicos aún no han imaginado. Sin embargo, aquí flotamos, atrapados por nuestro propio avance, mientras ustedes nos ofrecen rescate usando tecnología que dominamos y abandonamos hace milenios. A veces, replicó Sara, la mejor manera de avanzar es dar un paso atrás. La forma del embajador se condensó en un patrón geométrico apretado, su versión de una pose contemplativa. Hay quienes entre mi gente se resistirán. Creen que aceptar ayuda de una especie menos avanzada sería vergonzoso. El comandante Wilson no pudo reprimir una breve risa. Más vergonzoso que quedarse atrapado en el espacio. No lo entienden. Los patrones de Suex parpadearon rápidamente. Nuestra tecnología, nuestro avance, son centrales para nuestra identidad. Ser rescatados por lo que una vez habríamos considerado herramientas primitivas, algunos preferirían esperar a que nuestras propias naves nos encuentren. Sara se puso de pie, su voz firme pero comprensiva. Embajador, he pasado mi carrera en la industria minera. ¿Sabe lo que he aprendido? Un láser de minería de 1.000 millones de créditos no vale nada si un simple taladro haría el trabajo mejor. A veces, la solución más avanzada no es la solución correcta. La forma del embajador Nex se expandió, creando patrones complejos que los traductores no pudieron procesar del todo. Finalmente, volvieron a hablar. Permitiremos que intenten su rescate con una de nuestras naves más pequeñas, una nave exploradora. Si tiene éxito, consideraremos implementar su plan para toda la flota. Cuando la reunión concluyó y el holograma del embajador se desvaneció, la doctora Patel se volvió hacia Sara. Están aterrorizados, dijo en voz baja. No de que nuestro método falle, sino de que tenga éxito. Desafía todo lo que creen sobre el progreso tecnológico. Sara observó a través del visor cómo llegaban más naves humanas.
Sus formas simples pero robustas eran un marcado contraste con las elegantes naves Nexor. El progreso no siempre se trata de avanzar, replicó. A veces se trata de recordar de dónde vienes. El intento de rescate comenzaría en 12 horas. Mientras Sara miraba a la flota alienígena atrapada, sus cascos todavía pulsando con complejos patrones de luz, no pudo evitar preguntarse si la mayor contribución de la humanidad a la civilización galáctica sería recordarles el valor de la simplicidad. Operación Retroceso. El amanecer rompió sobre el horizonte de la Tierra, proyectando largas sombras sobre la flota reunida de naves de rescate humanas. 20 naves mineras, incluida la Vorcorse, habían sido adaptadas con sistemas de remolque mejorados y cables reforzados. Parecían una colección de caballos de batalla industriales junto a la elegante nave exploradora Nex que se preparaban para rescatar. Sara estaba en la estación de control principal del Vorcorse, realizando las últimas comprobaciones. La flota de rescate había pasado las últimas 12 horas practicando su coordinación. En el espacio profundo, donde los milisegundos podían significar la diferencia entre el éxito y el desastre, la sincronización perfecta era esencial. Todas las naves reportan estar listas, capitana, anunció Marcus, con las manos suspendidas sobre los controles del sensor. La nave exploradora Nex ha apagado todos los sistemas no esenciales según lo solicitado. A través del visor principal, Sara pudo ver que el casco de la nave exploradora se había atenuado a un brillo sutil, como brasas moribundas. Incluso apagada, su sofisticación tecnológica hacía que la flota humana pareciera antiguas embarcaciones de vela en comparación. Su especie parece estar experimentando respuestas de ansiedad elevadas, llegó la voz traducida de Cesle, el comandante de la nave exploradora. Le aseguro que si este intento falla, no se lo reprocharemos. Después de todo, es de esperar dada la brecha tecnológica entre nuestras civilizaciones. Sara sonrió ante la condescendencia apenas velada. Anotado, comandante. Pero guardemos las evaluaciones de rendimiento para después de que lo saquemos de aquí. Todas las naves, comiencen la secuencia de aproximación. La flota humana se movió con precisión practicada, tomando posiciones alrededor de la nave exploradora como puntos en una brújula. Cada nave extendió múltiples cables de remolque, sus garfios magnéticos diseñados para distribuir la fuerza de manera uniforme a través del casco Nexole. Contacto en 3, 2, 1. Marcus contó hacia atrás. 20 juegos de garfios hicieron contacto simultáneamente, adhiriéndose al casco de fluido cuántico con un suave brillo azul. Todos los garfios reportan contacto seguro. Capitana Cesle, gritó Sara. ¿Cómo está la integridad de su casco? Los puntos de contacto son estables, respondió el comandante Nexer, la sorpresa evidente en su voz traducida. Su campo de amortiguación de resonancia parece estar funcionando según lo teorizado. Muy impresionante para una tecnología tan básica. Sara ignoró el calificativo. Todas las naves, comiencen la secuencia de encendido. Recuerden, no estamos tratando de superar a la anomalía por la fuerza. Lento y constante gana esta carrera. 20 motores cobraron vida, sus cohetes químicos encendiéndose en perfecta sincronización. Los cables se tensaron, extendiendo la fuerza de tracción a través del casco de la nave exploradora. Por un momento, nada pareció suceder. Potencia al 20%, informó Marcus. La fuerza del campo de la anomalía se mantiene estable. 25%, 30%. Sara observó cuidadosamente las lecturas del sensor. Los patrones de energía de la anomalía permanecieron consistentes. No estaba reaccionando a su intento de la misma manera que lo había hecho con los motores cuánticos de los Nex. Aumente al 40%. Con calma y sin prisas. La nave exploradora se estremeció ligeramente, y por un breve momento Sara temió que sus cables se rompieran, pero el campo de amortiguación de resonancia aguantó, protegiendo tanto los cables como el casco alienígena. «Estamos detectando movimiento», exclamó Marcus. 0.3 metros por segundo 0.5. La nave exploradora definitivamente se está moviendo. En la pantalla principal, los datos del sensor mostraban a la nave exploradora deslizándose lenta pero seguramente fuera del agarre de la anomalía.
La fuerza del campo permaneció constante, incapaz de apretar su agarre contra la simple fuerza mecánica que se estaba aplicando. Fascinante. La voz de Kesley llevaba una genuina maravilla. La anomalía parece incapaz de adaptarse a sus primitivos métodos de propulsión. Es como si estuviéramos tratando de atrapar la luz de las estrellas con una red cuántica mientras ustedes simplemente caminaban alrededor de ella. El rescate continuó durante otras 3 horas. La flota humana mantuvo su cuidadosa coordinación mientras liberaban gradualmente a la nave exploradora. Cuando la nave finalmente superó el límite de la anomalía, un grito de júbilo estalló en todos los canales humanos. La nave exploradora está libre, anunció Marcus con orgullo. Integridad del casco al 98%. El campo de amortiguación funcionó perfectamente. Sara abrió un canal para toda la flota. Excelente trabajo, a todos. La coordinación fue perfecta. Dirigió su atención al comandante Nex. ¿Cómo se siente, Kesley? El casco de la nave exploradora se onduló con patrones que los traductores interpretaron como una mezcla de alivio y vergüenza. Estamos agradecidos. Aunque debo admitir que ser rescatado por cohetes químicos y cables de metal no era como imaginaba que transcurriría este día. A veces, los viejos métodos son los mejores, respondió Sara. ¿Le gustaría informar al embajador Saxol de nuestro éxito, o debería hacerlo yo? Informaré al embajador, dijo Kesley. Sus siguientes palabras llegaron con lo que parecía ser renuencia. Capitana Chen, parece que hemos sido demasiado despectivos con sus métodos. Quizás haya cosas que nuestras civilizaciones podrían aprender la una de la otra. A través del visor, Sara podía ver el resto de la flota Nex atrapada, sus naves aún pulsando con complejos patrones de luz. El rescate de la nave exploradora fue solo el comienzo. Tenían cientos de naves más que salvar, y la anomalía no se estaba debilitando. Eso es lo que tiene el espacio, comandante, dijo Sara, mientras su flota comenzaba los preparativos para el próximo rescate. Tiene una forma de enseñar humildad a todos, sin importar cuán avanzados puedan ser. Mientras la nave exploradora se movía a una distancia segura, su casco comenzó a brillar más intensamente, volviendo a sus niveles de energía normales. Sara no pudo evitar notar que su patrón de luces parecía diferente ahora, menos rígido, más fluido. Quizás los Nex estaban aprendiendo que el progreso no siempre significaba complejidad y que a veces las mejores soluciones eran las suficientemente simples como para funcionar. Contrarreloj. 10 días después del inicio de la operación de rescate, Sara supo que algo andaba mal. Las lecturas de energía de la anomalía habían comenzado a fluctuar salvajemente, sus límites cambiando como una bestia inquieta. Habían logrado liberar 30 naves Nex, pero cientos permanecían atrapadas, y el tiempo se estaba agotando. Capitana, necesita ver esto, llamó la doctora Patel desde su improvisado laboratorio a bordo del Borcorse. Su habitual comportamiento sereno había dado paso a una preocupación evidente. La anomalía se está volviendo inestable. La varianza cuántica está aumentando exponencialmente. Sara estudió la pantalla holográfica, observando cómo los patrones de energía de la anomalía se retorcían en configuraciones cada vez más caóticas. ¿Qué lo está causando? Creemos que es un efecto en cascada, explicó Emily, mostrando múltiples flujos de datos. Cada rescate ha estado perturbando la estructura fundamental de la anomalía. Es como quitar libros de la parte inferior de una pila. Eventualmente, todo se vuelve inestable. Un destello de luz anunció la llegada del holograma del embajador Suek Soul. Nuestros científicos han llegado a la misma conclusión, dijeron, su forma parpadeando con patrones agitados. La anomalía parece estar acercándose a un punto de falla crítico. ¿Qué sucede cuando falla?, preguntó Sara, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Colapso total, dijeron Emily y Saxol simultáneamente. La forma del embajador pulsó con colores oscuros mientras continuaban. La onda de choque cuántica resultante destruiría todo dentro de los límites de la anomalía. Sara sintió el peso de cientos de vidas asentándose sobre sus hombros. ¿Cuánto tiempo tenemos? A la tasa actual de degradación. Emily revisó sus cálculos.
Quizás 48 horas. No podemos evacuar nuestras naves restantes en ese plazo usando el método actual, afirmó ZYXL, sus patrones mostrando una clara angustia. Incluso con toda su flota trabajando a máxima eficiencia, tomaría al menos 2 semanas liberar a todos. Sara se quedó mirando las lecturas del sensor, su mente corriendo. Entonces necesitamos un nuevo método. Embajador, dijo que esta anomalía se alimenta de firmas de energía avanzadas. Correcto. Sí, por eso nuestros intentos de escapar solo la fortalecieron. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos usar eso en su contra? Sara se dirigió a la pantalla principal, mostrando los datos de posicionamiento de la flota. ¿Y si pudiéramos sobrecargarla? Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿Quiere darle una indigestión? Exactamente. Sara se volvió hacia el embajador. Sus naves están atrapadas, pero aún pueden generar energía, ¿verdad? ¿Qué pasaría si cada nave activara su motor cuántico simultáneamente? La forma de su ex se contrajo bruscamente. El aumento de energía sería catastrófico. La anomalía trataría de absorberlo todo a la vez, terminó Emily, entendiendo el plan de Sara. El aumento repentino podría interrumpir su campo de contención el tiempo suficiente para que nuestras naves saquen a todos. Sería increíblemente peligroso, advirtió ZXO. La sincronización tendría que ser perfecta. Demasiado pronto y la anomalía simplemente se fortalecería. Demasiado tarde y corremos el riesgo de desencadenar un colapso prematuro. Sara asintió. Tendremos que modificar nuestro enfoque también. En lugar de rescatar naves una por una, tendremos que conectarnos a tantas como sea posible antes de intentar esto. La tensión en sus cables sería enorme, advirtió ZXL. Entonces tendremos que ser creativos. Sara abrió un canal a la flota de rescate. Todas las naves, habla la capitana Chen. Necesito cada cable de repuesto que tengamos, y necesito que los equipos de ingeniería comiencen a trabajar en una forma de conectar múltiples cables juntos. Vamos a hacer la red de remolque más grande de la historia humana. Las siguientes 36 horas se convirtieron en un torbellino de actividad. Las naves humanas trabajaron incansablemente tejiendo sus cables en enormes redes, mientras que los ingenieros NEX ayudaron a modificar sus cascos de fluido cuántico para acomodar mejor las conexiones. El resultado fue una vasta red de cables que se extendía por el espacio como una telaraña gigante. Conexiones de cable finales completas, informó Marcus, con la voz ronca por horas de coordinar naves. Tenemos enlaces sólidos a 243 naves NEX. Sara revisó las lecturas de la anomalía. La inestabilidad empeoraba por momentos. Embajador, su gente está lista. El foro de Svax había adquirido una coloración azul profundo que Sara nunca había visto antes. Todas las naves están preparadas para la activación simultánea del motor cuántico. Capitana Chen, lo que está intentando nunca se ha hecho antes. La coordinación requerida entre nuestras civilizaciones. Funcionará, terminó Sara con firmeza. Porque tiene que hacerlo. Abrió un canal a todas las naves, humanas y NEX por igual. Todas las naves, habla la capitana Chen. A mi señal, las naves NEX activarán sus motores cuánticos a plena potencia. En el momento en que detectemos la interrupción de la anomalía, todas las naves humanas ejecutarán un empuje inverso total de emergencia. Hizo una pausa, mirando la vasta red de cables que se extendía por el espacio, conectando las simples naves de la humanidad con las avanzadas naves de los Nexur. Iba a ser el mayor rescate de la historia humana o un fracaso espectacular. Flota Nexur, comiencen la secuencia de encendido, ordenó. Todos los demás, prepárense para el empuje de emergencia. Esto se va a poner interesante. A través del visor, las naves Nex atrapadas comenzaron a brillar cada vez más, sus cascos pulsando con una energía que hacía que los límites de la anomalía vacilaran y se distorsionaran. Era hora de descubrir si el ingenio humano y la tecnología alienígena podían trabajar juntos para superar lo imposible. Todas las naves ejecutan un nuevo capítulo. El espacio mismo pareció contener la respiración mientras cientos de motores cuánticos NEX se encendían simultáneamente.
Las naves rastreadas brillaron como estrellas recién nacidas, su energía combinada haciendo que los límites de la anomalía se ondularan y retorcieran. Sara se aferró a su puesto de mando mientras los sensores del Vorkorse gritaban advertencias sobre los niveles de potencia sin precedentes que estaban detectando. La fuerza del campo de la anomalía aumenta exponencialmente, gritó Marcus por encima de la creciente vibración. Está tratando de absorber la energía. Espera, hay una fluctuación en la matriz de contención. Todas las naves humanas, empuje inverso total, ahora, ordenó Sara. 20 naves de rescate encendieron sus motores a máxima potencia, sus simples cohetes químicos esforzándose contra la masiva red de cables que habían creado. Toda la flota de rescate se estremeció bajo la tensión, el metal crujiendo mientras fuerzas inmensas amenazaban con desgarrarlo todo. La tensión del pulso se acerca a niveles críticos, advirtió Wei desde su puesto. Los cables están al 115% de su capacidad nominal. A través del visor, Sara observó cómo la realidad misma parecía curvarse y deformarse alrededor de la anomalía. Los motores cuánticos de las naves Nex continuaban vertiendo energía en ella, como alimentar una estrella hasta que se convirtiera en supernova. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, todo sucedió a la vez. Los límites de la anomalía parpadearon de repente como una burbuja a punto de estallar. En esa fracción de segundo de debilidad, el empuje combinado de la flota humana finalmente encontró agarre. Cientos de naves Nex se lanzaron hacia adelante, liberándose del debilitado agarre de la anomalía. Múltiples brechas de casco detectadas, gritó Marcus. Cables fallando en toda la red. Sigan tirando, ordenó Sara, viendo cómo los cables comenzaban a romperse uno por uno. Puede que no tengamos otra oportunidad. El colapso de la anomalía comenzó en su centro. Una cascada de reacciones cuánticas que se onduló hacia afuera como una onda de choque. Las últimas naves Nexor despejaron su límite justo cuando el espacio mismo parecía implosionar detrás de ellas. La anomalía colapsó en la nada con un destello de luz que cegó temporalmente todos los sensores de la flota. Cuando los sensores finalmente se despejaron, Sara contempló la escena ante ella. La flota de rescate estaba maltrecha, con docenas de cables rotos flotando como escombros cósmicos a su alrededor. Pero rodeándolos había cientos de naves Nex, todas intactas, todas libres. Informe de daños, gritó Sara, su voz. Múltiples fallas de sistema en toda la flota, respondió Marcus. Pero todos están vivos. Lo hicimos, capitana. Realmente lo hicimos. El holograma del embajador Suek Soul apareció en el puente, su forma irradiando patrones que el traductor interpretó como una mezcla de alegría e incredulidad. Capitana Chen, usted y su gente han logrado lo que creíamos imposible. Han salvado no solo nuestras naves, sino que han cambiado nuestra comprensión de lo que realmente significa el progreso. Sara se permitió una pequeña sonrisa. A veces, los mayores avances provienen de mirar hacia atrás, embajador. Aunque debo admitir que no podríamos haber hecho esto sin la cooperación de su gente. Al final, fue la tecnología simple de la humanidad y el poder Nex trabajando juntos lo que hizo esto posible. La forma del embajador cambió a complejos patrones geométricos. El Consejo de los Mundos Nex ha estado en sesión de emergencia durante esta crisis. Hemos llegado a una decisión que cambiará el curso de nuestras dos civilizaciones. El holograma se expandió, mostrando un mapa del espacio conocido. La Tierra se encuentra en un cruce crucial de territorios inexplorados. Nos gustaría establecer una estación espacial conjunta aquí, en su sistema solar. Un lugar donde nuestras civilizaciones puedan intercambiar conocimientos e ideas. ¿Quieren aprender de nosotros?, preguntó Sara, sorprendida. Aunque estemos siglos por detrás de ustedes tecnológicamente. Porque están siglos por detrás de nosotros, corrigió ZYXL. Su gente ve soluciones que nos hemos vuelto demasiado avanzados para considerar. Este rescate nos ha enseñado que el verdadero progreso no es solo avanzar. A veces requiere la sabiduría de reconocer el valor en la simplicidad. Durante los meses siguientes, mientras la estación conjunta tomaba forma en la órbita de la Tierra, Sara a menudo se encontraba mirando las estrellas,
pensando en cómo el primer contacto había resultado tan diferente de cualquier cosa que la humanidad hubiera imaginado. Habían esperado ser los estudiantes, aprendiendo de civilizaciones alienígenas avanzadas. En cambio, también se habían convertido en maestros, mostrando a la galaxia que a veces las soluciones más antiguas seguían siendo las mejores. Un año después del rescate, Sara se encontraba en la cúpula de observación de la nueva estación, ahora llamada Convergencia. Debajo de ella, la Tierra giraba serenamente mientras las naves Nex se movían grácilmente junto a las naves humanas, sus tripulaciones trabajando juntas para explorar lo desconocido. Una vista impresionante, ¿verdad? Emily Patel se unió a ella en la ventana. Los ingenieros Nexi me estaban mostrando su último proyecto. De hecho, están trabajando en incorporar algunos de nuestros primitivos sistemas mecánicos en sus diseños de motores cuánticos. Dicen que los hace más fiables. Sara asintió, observando cómo una nueva clase de nave emergía de los astilleros de la estación, una nave que combinaba el pragmatismo humano con la tecnología Nexor. ¿Sabes cuál fue el verdadero avance?, preguntó. No el rescate en sí, sino el momento en que ambas especies nos dimos cuenta de que teníamos algo que aprender la una de la otra. Los Nex lo llaman ahora el protocolo de la simplicidad, dijo Emily con una risa. Se está convirtiendo en lectura obligatoria en sus academias de ingeniería. Cuando la tecnología avanzada falla, busca soluciones primitivas. Sara sonrió mientras observaba a otra tripulación mixta de humanos y Nex abordar su nave, dirigiéndose a explorar la galaxia juntos. La humanidad había dado sus primeros pasos en un universo más grande, no igualando la tecnología alienígena avanzada, sino mostrando el valor de mantener las cosas simples. A veces, se dio cuenta, la mejor manera de alcanzar las estrellas era recordar de dónde venías. Mientras se giraba para dirigirse a su próxima reunión, una sesión informativa sobre una misión de exploración conjunta humano X-Ray, no pudo evitar pensar que esto era solo el principio. La humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas, no tratando de alcanzar a las civilizaciones avanzadas, sino recordándoles la sabiduría que habían dejado atrás en su carrera hacia el futuro. El universo, al parecer, tenía sentido del humor, después de todo.